Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente muchas gracias por su asistencia a ese tercer día de este taller sobre mecánica cuántica supersimétrica, conceptos y aplicaciones. Bueno, pues vamos a continuar con esta tercera sesión. Bueno, le dejo los micrófonos al doctor Daniel. Gracias. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con la tercera sesión del taller y el día de hoy me gustaría mostrarles un poco cómo se puede modificar el espectro que vimos el día lunes. El día lunes ya vimos cómo funciona la mecánica cuántica supersimétrica, cómo podemos construir los socios supersimétricos, cómo se encuentra la función semilla, básicamente es la base de la transformación, y cómo la factorización no es única, ¿cierto? Que esta dependía de la energía que uno eligiera en el caso de la de primer orden, y en la de segundo orden pues teníamos dos energías diferentes. El día lunes también les comenté al inicio de la sesión que prácticamente todos ustedes, si han trabajado con el oscilador armónico, ya estaban familiarizados con la mecánica cuántica supersimétrica. Y creo que quedó claro que en los cursos de cuántica, cuando nos enseñan cómo factorizar el hamiltoniano del oscilador en términos de los operadores de creación y aniquilación, básicamente es mecánica cuántica supersimétrica, ¿cierto? Sin embargo, ese día también les mencioné algo que nos enseñan. Cuando factorizamos el caso del oscilador armónico en términos de los operadores de creación y aniquilación, ¿recuerdan cuál era la forma funcional del superpotencial? ¿Alguien recuerda cuál era la forma del superpotencial para esa factorización en particular? ¿Cuál, perdón? Exactamente, el superpotencial básicamente es proporcional a X. Ahí ya depende de cómo decida uno utilizar las unidades en el oscilador, pero el superpotencial es proporcional a X. Esa factorización es el caso particular que nos da los operadores de creación y aniquilación en oscilador armónico, pero vimos que hay otras factorizaciones. Ahora, una pregunta. Si esa factorización me permite que el hamiltoniano esté en términos de operadores de creación y aniquilación, o dicho de otra forma, que los operadores L más y L menos, los operadores de entrelazamiento, sean básicamente los operadores de creación y aniquilación, ¿qué pasará cuando yo elija una factorización diferente, una energía diferente, una función semilla diferente, un superpotencial diferente? ¿Qué pasará con los operadores L más y con el operador L menos? ¿Seguirán siendo iguales estos operadores a los operadores de creación y aniquilación? Recuerden algo. La idea de la factorización es que nosotros tenemos un hamiltoniano de partida, no importa si en la notación lo llamamos H más, H menos, no importa, es simplemente notación. Y este hamiltoniano se factorizaba de esta forma, ¿cierto? Y nosotros construimos un segundo hamiltoniano que comparte casi todo el espectro, que puede tener un nivel más. Podemos también borrarlo dependiendo cómo uno interprete la transformación, o puede ser incluso isoespectral, factorizado de esta forma. En el caso particular donde esto de aquí es operador de creación y aniquilación, L más, L menos, pues también esto de acá son operadores de creación y aniquilación. Y si nosotros hacemos la operación, vamos a encontrar que H menos es otro oscilador desplazado. Eso lo ven en sus cursos de mecánica cuántica, cuando uno aprende a calcular el conmutador de H más con de A menos con A más. Estas cantidades, ambas van a ser osciladores, pero uno va a estar desplazado respecto al otro. Ahora la pregunta es, si yo cambio las condiciones del juego, si yo modifico mis operadores de entrelazamiento, modifico el superpotencial, y estas cosas dejan de ser los operadores de creación y aniquilación, a pesar de eso, sabemos que el hamiltoniano de partida, este de aquí, no se modifica.
Eso lo sabíamos por la construcción, pero este de acá sí. Pero la pregunta es, si este no se modifica, L más y L menos, ¿siguen siendo operadores de creación y aniquilación? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Porque esta notación de L más y L menos es muy útil cuando uno trabaja con el oscilador, por ese ejemplo. Pero ¿y si no estamos trabajando con la factorización donde esto es proporcional a X? ¿Qué piensan? ¿L más y L menos seguirán siendo operadores de escalera para alguno de los dos hamiltonianos? Digamos, para el primero sabemos que lo deja igual. ¿Qué les dice eso? Podrían pensar que sí o que no. El segundo sabemos que sí cambia, que ya no es un oscilador, pero este sigue siendo oscilador sin importar cómo se modifiquen estos. Entonces, ¿serán o no serán operadores de creación y aniquilación? Los veo muy pensativos. ¿Qué piensan? Es una pregunta binaria, ¿sí o no? Bueno, pues la idea de la charla del día de hoy es precisamente ver qué pasa con esos operadores cuando la factorización deja de ser la factorización, llamémosla estándar, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo modifico el superpotencial y ya no es X? Para eso, pues, necesito determinar cuál es la factorización más general posible para el caso del oscilador armónico. Y en la sesión del día lunes vimos cómo podíamos encontrar esa factorización. Recuerden, siempre que hable de encontrar la factorización, de determinar los operadores de creación, de entrelazamiento, etcétera, básicamente estoy hablando de encontrar la función semilla y definir pues una energía de factorización. La función semilla me da el superpotencial me da a su vez la forma explícita de L más, L menos, y los hamiltonianos pues están en términos de esos operadores. Entonces, encontrando la función semilla, tenemos absolutamente todo. Entonces, en esta primera parte de la sesión, vamos a intentar encontrar esa función semilla. Y esa función semilla, ¿qué característica tenía? ¿Recuerdan? ¿Qué cumplía? Cumplía una ecuación diferencial específica, la función semilla. ¿Era eigenfunción de qué cosa? Del hamiltoniano de partida. En la notación del día lunes lo llamamos H menos, no importa si le llamamos H más, nuestro hamiltoniano conocido, el sistema conocido, la función semilla es eigenfunción de ese hamiltoniano, ¿ok? Les digo, la notación de L más, L menos, H más, H menos, es solo eso, una notación. La idea importante es el de partida, como sea que yo le llame, es el que yo conozco, ¿ok? Entonces, bueno, si este hamiltoniano es el hamiltoniano de oscilador armónico, vamos a tener este operador como nuestro hamiltoniano, ¿ok? Si no les gusta esta forma o les gusta más trabajar con las unidades, aquí los cambios que yo hice para tener la notación del día lunes fue h barra igual a 1 y la masa igual a 1/2, ¿ok? Eso es todo. Si no les gustan esas unidades, también se puede pasar de uno a otro con un cambio de variable en X, lineal o reescalando la energía, no importa, es mera notación. Ese hamiltoniano sabemos que nos va a permitir encontrar la función semilla. Y este hamiltoniano, si nosotros asumimos que es nuestro hamiltoniano conocido, el hamiltoniano inicial, no importa si yo estoy en SUSY de primer orden o en SUSY de segundo orden, porque vimos el día lunes que la función semilla es eigenfunción de esta cosa. Entonces me sirve para las dos, ¿ok? Entonces nuestro problema es encontrar esta función, la solución a esta ecuación, ¿ok?
Y hay varias formas de hacerlo. Esto es una ecuación diferencial lineal. ¿De qué orden? De segundo orden. Esto es importante porque a diferencia de las soluciones físicas, que son las que conocemos, las funciones, en este caso más, y sus correspondientes energías, esta función, la función semilla, no necesariamente es una función física, ¿ok? Y al no ser una función física, no estamos imponiendo condiciones, estas condiciones de frontera que hagan que la función sea cuadrado integrable. Nada de eso está aplicando aquí. Entonces, ¿por qué es importante esto? En los cursos de mecánica cuántica, cuando uno comienza a trabajar con el oscilador armónico, la manera usual de resolver esta ecuación, los dos caminos que hay es operadores de creación y aniquilación y directamente la maquinaria para ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, normalmente cuando uno trabaja con una ecuación lineal, primero, si tenemos condiciones de frontera, uno ve cómo se comporta el operador diferencial en los extremos, ¿cierto? En los extremos del dominio. Y un método es proponer una solución que cumpla las condiciones en los extremos, pero que la función como un todo es esa propuesta por algo. Y terminamos encontrando la ecuación para ese algo adicional, ¿ok? Para el caso del oscilador, la propuesta que nos sirve en los extremos es una gaussiana, ¿cierto? Y cuando uno mete esa gaussiana y después ve qué queda para ese algo adicional que lo multiplica, ¿qué ecuación diferencial se obtiene? La de los polinomios de Hermite. Y de ahí sale. Pero se han preguntado por qué la de los polinomios de Hermite. Realmente no queda la de los polinomios de Hermite como tal. Nos queda una ecuación que involucra al eigenvalor. Y lo usual en los cursos es que nos dicen, ok, para que la solución sea de cuadrado integrable, ese eigenvalor tiene que ser n. Y ese es el índice de los polinomios de Hermite. Y no sé si alguno de ustedes en sus cursos le ha preguntado a su profesor, bueno, ¿y qué pasa con, por ejemplo, menos n? Esa también es una solución. ¿Por qué esa no sirve? ¿Por qué esa la descartamos? ¿Por qué? Porque no va a cumplir las condiciones de frontera. Esa es la razón. Es solamente eso. Pero técnicamente nuestra solución completa también tiene las dos soluciones LI, solo que las condiciones de frontera no se van a cumplir por alguna de esas para los distintos valores de n, ¿ok? Pero bueno, aquí eso no nos importa, en este momento eso no nos importa. Si eso no nos importa, vean, nuevamente yo voy a proponer la gaussiana. Y aquí quiero resaltar algo. Ustedes podrían proponer esta gaussiana con un signo positivo, y obviamente aquí tendrían una función diferente, llamémosla h, pero la función semilla sería la misma. Cualquiera de esos dos caminos nos va a permitir encontrar la solución para esta ecuación diferencial. Cualquiera de los dos caminos. Sin embargo, yo elijo este porque me va a facilitar el cálculo. Solamente por eso, no por otra razón. Hay un punto importante a remarcar en la solución de esta ecuación diferencial, y es que la energía de factorización para el caso de primer orden, vimos que tenía que cumplir una condición en particular, y esa condición es que es menor que la energía del estado base. Pero la energía del estado base para el oscilador armónico, ¿cuánto vale? En estas unidades. ¿Cuánto vale? Omega medios. La energía del estado base para el oscilador armónico, cuando h barra es 1, vale omega medios. Entonces, esta condición es altamente relevante porque nos va a servir en el cálculo también de nuestra función semilla para ver cómo se comporta, ¿ok? Bueno, con esta propuesta, pues uno lo que hace es sustituir, ver qué ecuación queda para g, pero resulta que si hacemos eso en la variable g, perdón, en la variable x, la ecuación no se parece tanto a alguna de estas ecuaciones que nos enseñan en nuestros cursos. Por eso, el truco aquí es utilizar un cambio de variable. Y este cambio de variable es este de aquí. Z igual a omega sobre 2 por x cuadrada. Con este cambio de variable y con esta definición, g de z igual a p de z, una
función que depende de esa nueva variable, la ecuación diferencial que se obtiene es esta de aquí. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Este es un comentario que quizás no es tan relacionado con esta parte de SUSY, tiene que ver un poquito más con la parte de ecuaciones diferenciales, pero es que lo quiero comentar porque es un error que he notado mucho, lo cometen mucho los estudiantes, pero no solamente los estudiantes. El doctor Eric no me dejará mentir, incluso ya en artículos publicados suele haber errores cuando la gente aplica cambios de variables y no sé, yo creo que es un abuso de notación, pero les voy a explicar algo que para mí es importante. Les digo, es un pequeño paréntesis, pero espero que si alguno está cursando cuántica y está resolviendo este tipo de ecuaciones, o si están cursando métodos matemáticos o ecuaciones diferenciales, pues lo tengan en cuenta. Cuando nosotros proponemos un cambio de variable para resolver una ecuación diferencial, y la función que estamos buscando, por ejemplo, en este caso es g de x, muchas veces abusamos de la notación y tenemos inicialmente un operador diferencial en la variable x que actúa sobre la función que queremos encontrar y digamos que lo vamos a poner en forma homogénea, esto igual a 0. Aplicamos el cambio de variable, obviamente la forma del operador diferencial cambia, ahora ese operador diferencial es en la variable z, y la gente suele hacer esto, decir, ah, pues eso es g de z. ¿Eso está bien o está mal? Eso es un abuso de notación. Si somos cuidadosos, quizás no pasa nada, pero es un abuso de notación, y sí es importante. Hay trabajos, créanme, hay trabajos publicados donde este tipo de errores hace que cuando uno quiere reproducir los cálculos de alguien más, no se puede. O cuando quieres reproducir las gráficas que alguien más puso, no se puede, porque tú tratas de meter la función que ellos dicen que se encontró y no es esa función, por un error así de simple. ¿Sí entienden por qué esto está mal? Y esto seguramente, bueno, veo sus caras como de, bueno, ¿qué pasó ahí? Seguramente muchos lo hacen y está mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué allá yo definí que g de x es igual a una función diferente de z? ¿Qué pasa cuando aplicamos el cambio de variable? Si yo quiero seguir dejando g, es cierto que si x y z están relacionados, pues g termina dependiendo de z, pero no directamente sobre la variable z. Esto tendría que ser una composición. X como función de z, no z. Y créanme, no es algo tan trivial como uno piensa, como decir, ah, no importa, no, sí importa, importa mucho, porque al definir g de x como p de z, básicamente lo que yo estoy diciendo es que p de z es esta composición, ¿ok? Busquen dos funciones, por ejemplo x y z cuadrada, y trabajen con esas y se van a dar cuenta que no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, bueno, perdón por el pequeño, no tan pequeño paréntesis, pero les digo, es un error muy, muy, muy común cuando se trabaja con ecuaciones diferenciales. Ok, bueno. Terminado ese paréntesis, una vez que nosotros aplicamos el cambio de variable, podemos encontrar ahora sí la solución para p de z. Esta ecuación diferencial de aquí ya es una ecuación diferencial con una estructura muy conocida, que corresponde a la ecuación diferencial que satisfacen las funciones hipergeométricas, confluentes hipergeométricas, la F11. Esta P de Z entonces está dada en términos de las funciones hipergeométricas, y para eso sabemos cómo es la solución general. Vean, tenemos en realidad dos funciones hipergeométricas 1, 1, y estos dos términos son LI, ¿ok? Y aquí lo importante a resaltar, y tiene mucho que ver con la estructura que propusimos al inicio de la gaussiana con el signo negativo, es los valores que yo tengo para los dos parámetros que tiene la F11 y el argumento. ¿Por qué? Aquí vamos a hacer énfasis en esto. Este segundo argumento es positivo y acá también el segundo argumento es positivo. 1 medio, 3 medios. El segundo parámetro. Pero el argumento de mi función hipergeométrica
¿Cómo es? Vean acá el cambio de variable. ¿Cómo es? Positivo, negativo, a veces positivo, a veces negativo. ¿Cómo es ese argumento? Nuestra variable original es x. A mí me interesa encontrar la solución al final en términos de x. Pero esta z, ¿cómo es? Si este fue el cambio de variable que utilicé. Es positiva definida, ¿cierto? Bueno, no negativa. Y eso es muy importante, porque vamos a analizar después cómo se comporta asintóticamente la función, y el hecho de que este argumento sea positivo me va a decir mucho sobre esta función de aquí. Ahora, ¿qué pasa con el primer argumento de esta función? También, ¿cómo es ese argumento? ¿Recuerdan qué condición cumplía la energía de factorización? Que era menor a qué cosa, al estado base, ¿cierto? Y el estado base era menor a omega sobre 2. Entonces, vean lo siguiente. Un cuarto no, epsilon es menor que omega sobre 2, ¿cierto? Esta es la condición que teníamos. Epsilon sobre 2 omega es menor que un cuarto, ¿cierto? Y entonces eso quiere decir que un cuarto menos epsilon sobre 2 omega, ¿cómo es? Positivo. Entonces recuerden eso, este término de aquí es positivo, el argumento es positivo. Y ahora vamos a ver la segunda función, el argumento también es positivo. Y este de aquí es exactamente este de acá más un medio, ¿cierto? Entonces, ese también es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que este término es positivo. ¿Recuerdan cómo se definen las funciones, la hipergeométrica 1 a 1? Es una suma desde 0 hasta infinito, potencias de este argumento, y van los símbolos de Pochhammer, ¿se llaman? Los símbolos de Pochhammer, que son como factoriales truncos, pero van productos de esta cantidad más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, así. Entonces, si este es positivo, todos esos coeficientes son positivos. Y si el argumento es positivo, todas las potencias que yo tengo son positivas. Entonces, estas funciones son positivas. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí? Ojo, me voy a regresar tantito. Con la otra propuesta, también se puede hacer todo este cálculo. El cálculo de la función al final no es tan complicado, pero el análisis de cómo se comporta nuestra función semilla sí se vuelve un poquito más enredado con la otra propuesta de la gaussiana positiva. Pero si la quieren calcular en algún momento para que se entretengan, pueden hacerlo y se van a dar cuenta que tampoco es en extremo complicado. ¿Ok? Bueno, ya tenemos entonces nuestra función p de z, ya sabemos que cada pedacito en esa combinación lineal es positivo, y como yo tengo una combinación lineal de estas dos soluciones, pues a cada una le pongo una constante, en este caso son reales, tengo una función real, alfa y beta. ¿Cuánto pueden valer estas funciones alfa y beta? ¿Hay alguna condición sobre ellas en este momento? ¿O no? No, ¿verdad? Porque no nos interesa que la condición sea de cuadrado integrable. Entonces, a priori, alfa y beta son cualquier número que a mí se me ocurra. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora, como yo ya tengo p de z, pero p de z era g de x, entonces ahora sí, simplemente hago la sustitución de lo que vale z en términos de x. Y con esa sustitución, yo obtengo que mi función semilla u de x es esta gaussiana por la combinación lineal que tenemos en esta
en esta parte. Perdón, aquí me estoy saltando algo que quería mostrarles en el pizarrón. Okay. Ya tenemos básicamente la función semilla porque tenemos la solución de la gaussiana, la parte de las hipergeométricas, y ahora sí vamos por casos. En SUSY de primer orden, el superpotencial era U' sobre U. Me parece que el lunes aquí había un menos. Eso tiene que ver con cuál de las dos notaciones de partida utilizan. Como ahorita estoy utilizando H+, va con más. Si utilizan H-, con la notación del lunes hay un menos. Pero bueno, no importa. Lo importante es que esta función es en función de ese hamiltoniano, en este caso del oscilador armónico. ¿Qué me pueden decir sobre esta propuesta? Este es un punto que no mencionamos, que no mencioné el lunes, se me pasó. ¿Qué me puede decir sobre esta forma de definir al superpotencial? ¿Qué impone sobre nuestra U? Que no tenga ceros. Si tiene ceros, nuestra función W, nuestro superpotencial, va a tener divergencias. Vamos a tener discontinuidades. Y recuerden que los potenciales B más y B menos eran W cuadrada más menos la derivada del superpotencial más la energía de factorización. Entonces, si esta cosa diverge, si esta cosa es discontinua, pues también los potenciales con los que vamos a trabajar. Y no queremos eso, queremos evitar eso. Entonces, para evitar eso, necesitamos garantizar en SUSY de primer orden, estamos en SUSY de primer orden, que la función semilla no tenga ceros, esta función. Ahora, vean, la parte de la gaussiana es siempre positiva, ¿cierto? Siempre es positiva. Entonces la parte que nos interesa analizar en realidad es este pedacito, la G de X, es la que vamos a analizar. Pero la G de X, en el caso más general posible, está dada de esta forma. Y yo les comenté, esta parte de aquí es positiva, esta parte de aquí es positiva. Aquí tenemos z a la 1/2, pero por la definición es positiva, bueno, no negativa. Y lo que nos va a dar, lo que nos va a garantizar que esto, como un todo, no tenga ceros, es la elección de alfa y de beta, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, si nosotros analizamos el comportamiento asintótico de las funciones hipergeométricas, es decir, en los extremos de mi dominio, pero recuerden, nuestra variable es x, eso quiere decir que si yo analizo qué pasa cuando x va a menos infinito y a más infinito, es equivalente a analizar qué pasa cuando z va a infinito. Y si ustedes van y checan en los libros de métodos, pueden ver cómo se comportan las funciones hipergeométricas cuando el argumento va a infinito. Bueno, resulta que haciendo eso, la función semilla, U de X, cuando X va a más menos infinito, se va a comportar de la siguiente manera. Alfa, recuerden aquí que z es función de X,
ese sería el comportamiento de nuestra función semilla como un todo. Y de ahí, ¿qué podemos decir? Todavía con eso yo no garantizo absolutamente nada, no. Eso no, todavía no me dice que mi función no tenga ceros, pero me sirve bastante. Esta cantidad de aquí lo pueden analizar con calma y es positiva definida. Entonces, tengo dos factores, toda esta cantidad y esta cantidad de acá. Ahora, si esta cantidad alfa, esta es alfa de mis constantes de la combinación lineal, si alfa es positiva, yo tengo un factor que es positivo, vamos a imaginarnos que esta cantidad pudiera cambiar de signo, alfa por acá es positiva, toda esa cantidad es positiva, pero si dependiendo aquí el cambio de signo, yo tuviera un cambio de signo en esta cantidad, quiere decir que en algún momento, sí o sí, mi función va a cruzar el eje X y voy a tener un nodo, ¿cierto? Pero lo mismo pasaría si yo asumo que alfa es negativa. Si yo asumo que alfa es negativa, pero en esta cantidad, al llegar hasta el infinito, en algún momento hay un cambio de signo en este factor, pues también en algún momento paso por el eje X, tendré un nodo, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, queda claro que este término de aquí es el que nos va a decir si nuestra función tiene nodos o no. Bien, si de verdad queda claro eso, pues quiero que noten que el superpotencial definido como U' sobre U, si nosotros en esta parte de la solución factorizamos alfa, en este cociente no aparece, ¿cierto? Aparece acá, beta sobre alfa, pero como factor global ese alfa no aparece. Entonces, realmente lo que es importante es, aquí puse un 2, este es alfa, bueno, es esta cantidad, el cociente de esas dos constantes. Y como alfa en realidad es irrelevante para el cálculo, lo que nos interesa es el cociente, sin pérdida de generalidad podemos asumir que alfa vale 1 y simplemente analizar beta como un parámetro único, ¿ok? Entonces es justo lo que vamos a hacer. Alfa igual a 1, ¿ok? Vean, ahora, para simplificar esta expresión, yo voy a definir también a este parámetro nu, donde nu va a estar dado precisamente por toda esta cantidad. Nu es gamma de 1/4 menos la energía de factorización sobre 2 omega, 2 gamma de 3/4 menos la energía de factorización sobre 2 omega. Estos de aquí, quiero que vean, ¿recuerdan esa parte que les comenté de la energía de factorización? Que la tuvieran en mente, es bien importante, porque las funciones gamma también tienen singularidades, también hay puntos donde hay discontinuidades. ¿En qué puntos se da eso? ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan en qué puntos la función gamma tiene estos comportamientos de discontinuidades y singularidades? ¿No se los enseñaron? ¿Quién les dio métodos matemáticos? ¿El doctor Eric? Estas funciones no están bien definidas alrededor de los enteros negativos, en -1, -2, -3, -4. Pero recuerdan del análisis que hicimos hace un momento cómo era todo este argumento y todo este argumento positivo definido. Ahí no tenemos ningún problema.
Entonces no nos vamos a preocupar por eso. Fíjense cómo todo el cálculo está cayendo por su propio pie. Si lo hubiéramos hecho con la otra exponencial, también se puede, pero bueno, las cosas se hubieran complicado un poquito más. Entonces todo es plan con maña. Perfecto, bueno, si ya están convencidos de que vas a analizar cómo es el signo de esta cantidad, y dado que ya propusimos que alfa va a ser igual a 1, entonces esta cantidad de aquí es simplemente 1 más menos nu, ¿cierto? Y tenemos dos posibilidades. Como no queremos que esta cantidad cambie de signo para que la función no pase por el 0, se debe cumplir que 1 más nu sea mayor que 0 y que 1 menos nu sea mayor que 0 de manera simultánea. Para esta primera condición, si nosotros ubicamos, eso nos daría que nu, este es equivalente a nu mayor que menos 1, ¿cierto? Entonces tenemos el menos 1 y son todos estos puntos sobre el eje real. Para la segunda condición, que sería equivalente a 1 mayor que nu, ahora tenemos el eje real, el 1, y como el 1 es mayor que nu, son todos estos puntos, ¿cierto? Y la intersección, que es lo que nos va a dar la solución simultánea, está dada en qué intervalo? Menos 1 a 1. Entonces, nu, voy a poner por acá, es menor que 1 y mayor que 1. O equivalentemente, nu en valor absoluto es menor que 1. ¿Ok? Fíjense que por el momento me creyeron que bastaba con ver el comportamiento asintótico, pero realmente eso no es suficiente, porque que la función sea positiva en menos infinito y que siga siendo positiva en infinito, esto de analizar que no hay un cambio de signo obviamente sí me sirve, pero ¿qué pasa en medio? O sea, cuando no estoy viendo solamente esos valores. A ver, la idea era la siguiente, en infinito asumimos que es positiva, y si en menos infinito sigue, fuera negativa, sí o sí hay un cambio de signo. Entonces yo lo que estoy diciendo es que tanto en infinito como en menos infinito se mantiene positiva o negativa, si queremos. No hay cambio de signo en los extremos, pero me falta analizar en medio, ¿cierto? Bueno, esa parte se las dejo a ustedes. ¿Cómo lo pueden? Pero no tienen que hacer el análisis completo. Hay una manera sencilla de hacerlo. Les voy a explicar cómo y ustedes después lo pueden corroborar. Calculen el mínimo. Si el mínimo es positivo, ya terminamos. Porque ya vimos que en los extremos la función siempre es positiva. Si yo calculo el mínimo y es positivo, es un valor positivo definido, ya terminé. No hay un valor más pequeño, ya no puede ser negativa. ¿Ok? Y calcular el mínimo de esta cosa está fácil, está regalado. Pero por eso les digo, esa parte la hacen ustedes. ¿Ya terminamos? No, porque aquí vimos la posibilidad de que los dos sean positivos en los dos extremos del dominio. Tenemos otra posibilidad para que no haya cambio de signo, que los dos sean negativos, ¿cierto? Entonces vamos a checar qué pasa si los dos son negativos. ¿Puedo borrar aquí abajo? ¿Sí? Bueno, creo que eso me hubiera servido, pero ya. Vean, si estas dos cantidades en los extremos fueran negativos, pues también me da un indicio de que quizás no hay un cambio de signo. Entonces tengo 1 más nu menor que 0, lo que equivale a tener nu menor que menos 1, y tenemos 1
menos nu menor que 0, lo que equivale a tener nu mayor a 1. Para la primera, ubicamos el menos 1 y son todos estos puntos. Para la segunda, ubicamos el 1 y son todos estos puntos de acá, ¿cierto? No hay intersección, no puedo tener una solución a esta propuesta. Entonces, en realidad, esa no nos sirve. Y como lo que nos interesa es que no haya ceros, pues ya encontramos nuestra solución. Nu tiene que ser menor que 1 en valor absoluto. Y bueno, con eso, ahora sí, finalmente tenemos nuestra solución que vemos aquí en la ecuación 6 con nu menor que 1 en valor absoluto. Esta función semilla, toda esta función semilla, nos va a garantizar sí o sí que nuestro superpotencial no diverge y que vamos a tener socios supersimétricos bien comportados para primer orden, ¿ok? Y aquí hay un truco. Este truco, ahorita vamos a ver el por qué. Las funciones hipergeométricas tienen una propiedad. Si yo invierto el signo de su argumento, eso es equivalente a modificar los parámetros, los dos parámetros que tienen, pero además me saca una exponencial de ese argumento. Con ese truco, nosotros podemos pasar de la ecuación 6 a la 7. Las dos son equivalentes, las dos son completamente equivalentes, ¿ok? Porque simplemente es una propiedad de las funciones hipergeométricas. Pero vean que esta estructura que tenemos aquí es la otra solución que les comentaba, partiendo por el otro lado. La encontramos simplemente al final aplicando esta propiedad de funciones hipergeométricas. Cualquiera de estas dos, repito, es equivalente. Y bueno, sabemos que para la transformación SUSY de primer orden, el potencial supersimétrico, el socio B menos, está dado como B más menos 2 veces la derivada del superpotencial, ¿ok? Y el superpotencial es U' sobre U, donde esa U es lo que acabamos de encontrar. Quiero que vean una pequeña animación. Aquí tenemos, bueno, aquí definí la frecuencia como 1, le podríamos haber puesto cualquier valor. Esta es la función semilla en la segunda forma que encontramos, no sé si desde ahí se alcanza a ver, pero la exponencial aquí está definida con el signo positivo. Tenemos el superpotencial como el cociente de la derivada entre la función semilla. La función semilla pues depende de la energía de factorización y de nu. Recuerden, nu tiene que ser menor que 1 en valor absoluto. Y vean lo siguiente, yo aquí pude haber escrito el potencial B más directamente como lo que ya sabemos que es, el potencial de oscilador armónico, el que escribimos hace un momento, 1/4 de omega cuadrada por x cuadrada. Lo pude haber hecho directamente, pero si todo lo que hicimos está bien hecho, el superpotencial B más debería salir del resultado de calcular esa W, así como la derivada de U entre U, elevar ese resultado al cuadrado, sumar la derivada de esta W y sumarle la energía de factorización. Cualquiera que sea la energía de factorización, siempre y cuando esté por abajo del estado base, cualquiera. Y el superpotencial B menos, pues sabemos que es casi lo mismo, solamente que aquí en lugar de más la derivada es menos la derivada. Entonces, vean lo siguiente aquí, en este ejemplo yo elijo nu igual a 0 en la combinación lineal que tenemos acá. Podría haber puesto cualquier otro valor. Y la energía de factorización, ahorita les digo el por qué, la estoy eligiendo como menos omega por 2n más 1/2, que es justo lo que tengo acá. Entonces, con esas elecciones en mis parámetros, en mi energía de factorización y en U, vean cómo va cambiando el socio supersimétrico. La línea en azul es B más. B más siempre es una parábola. Se ve como si se estuviera deformando, pero es solamente por el cambio de la escala. Pero esa parábola no cambia, la que está en azul. Es una parábola siempre, miren.
Ese es B más. Quiere decir que lo calculamos bien, porque lo construimos ahorita con una energía de factorización que en esta animación está cambiando. Y eso hace que cambie W, y a pesar de eso, no se deforma. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el socio supersimétrico? Dejen subir un poco más. ¿Qué pasa con el socio supersimétrico? A medida de que voy modificando la energía de factorización, vean, cuando n comienza en 0, ahorita que regrese a 0, vean cómo es una parábola. Pero vean cómo a medida que n vale 1, 2, 3, 4, aparece esta pequeña como sumidero y va cambiando la profundidad. Sin embargo, nuevamente, todos estos potenciales que vemos en la animación, los que están en color naranja, tienen el mismo espectro que el oscilador. El mismo espectro que oscilador. ¿Ok? Y quiero mostrarles rápidamente, a partir de la solución, por qué elegí esa energía de factorización y no una diferente. Entonces voy a apuntarlo por aquí. Miren, la energía de factorización la elegimos como menos omega por 2n más un medio, donde n es un número entero, ¿ok? Quiero que noten que si n vale 0, la energía de factorización vale menos omega medios, que sí es menor que el estado base. Si n vale 1, entonces vale menos 3 medios de omega, que es menor que el estado base, y así sucesivamente. Entonces, la energía está bien definida de acuerdo a lo que le exigimos a la función semilla. Pero si nosotros regresamos a nuestra solución, a esta solución, que cualquiera de las dos que están aquí, vean lo siguiente. Cuando nu vale 0, este segundo término en cualquiera de las dos soluciones es 0. Y solamente tenemos la primera hipergeométrica. ¿Ok? Déjenme poner salud. ¿Dónde está? Solamente tenemos la primera hipergeométrica. Si la energía de factorización toma este valor, entonces el primer parámetro, que es el único que realmente cambia, el segundo parámetro es un medio, es menos omega 2n más un medio, y todo esto sobre 2 omega. Entonces esto es un cuarto, esto se vuelve positivo, multiplica a n más un cuarto, ¿cierto? Y esto es igual a n. No, a ver, si hice el cálculo bien, porque si no, entonces por ahí hay un error. A ver, un cuarto menos epsilon n ok, sí, perdón. A ver. Perdón. Veamos. El primer argumento de la función hipergeométrica sería un cuarto menos epsilon sobre 2 omega. Las funciones hipergeométricas se reducen a polinomios de orden finito cuando ese primer argumento es un entero negativo. Entonces, si esto vale menos n, esto implica que epsilon
es igual a n menos un cuarto por menos 2 omega, lo cual es igual a omega 2n más un medio. ¿Qué soluciones son esas? ¿Qué soluciones serían esas? Del espectro de energía. Si n vale 0, tenemos un medio. Si n vale 1, tenemos 5 medios. Si n vale 2, ¿cuáles son? Todas las que. Todas las soluciones que. Pares. Pares. Ok. Entonces, vean. H más tiene el estado con n igual a 0, que es un medio. N igual a 1. N igual a 2. Entonces, las que estamos utilizando son, bueno, esta parte de aquí serían estas de acá. Ahora, ojo, la energía de factorización que yo les dije que elegimos tiene un signo negativo, ¿sí recuerdan? Entonces, eso quiere decir que las soluciones, las funciones semilla que estamos utilizando corresponden a n igual a menos 2. Esta sí, esta puede ser que sí. N igual a menos 2, n igual a menos 4, n igual a menos 6, igual a menos 8, y así. Todas las soluciones pares. Pero la parte negativa, que son soluciones que no son físicas, ¿ok? Y lo interesante es que si ustedes hacen el cálculo explícito, se van a dar cuenta que esas soluciones son también polinomios de Hermite, solamente que el argumento es complejo. Y a pesar de que el argumento es complejo, o sea, pueden hacer el cálculo con la ecuación diferencial. Agarren la ecuación diferencial del oscilador armónico y en lugar de poner n, pongan menos n y se van a dar cuenta que obtienen los polinomios de Hermite con argumento complejo. Y si utilizan las soluciones pares, porque son las pares, van a obtener esa animación que pusimos en este momento. Entonces, esas soluciones que normalmente descartamos, pues sí nos sirven para algo. Ok. Bueno, ya nada más para completar un poquito con lo que vimos el día lunes. Recuerdan que para la SUSY de segundo orden se necesitaban 2 funciones semilla, ¿cierto? Y 2 energías de factorización. Toda esta parte ya lo puedo borrar, ¿verdad? Y sí recuerdan que, al igual que en la SUSY de primer orden, la diferencia entre los socios potenciales estaba dada por la función eta, que involucraba esas funciones semilla. Va como menos 2 veces la derivada de eta o más 2 veces, dependiendo ahí cómo quieran utilizar su hamiltoniano de partida. Y vean, aquí hay algo que es radicalmente diferente a lo que acabamos de calcular para la de primer orden, porque en la de primer orden nos teníamos que fijar en que la función semilla no fuera 0 en ningún punto del dominio. Pero acá no nos tenemos que fijar en una función semilla, sino en 2. Pero no solamente eso, nos tenemos que fijar en el Bronsquiano. Entonces, bueno, ese análisis realmente no lo vamos a hacer en este momento. Ahí uno se puede apoyar de este teorema de oscilaciones, de saber cómo están los ceros, dependiendo de en dónde están nuestras soluciones. Hay algo que sí quiero recordar porque el día lunes no nos dio tiempo de ver, y es la clasificación. No lo vamos a resolver todo. El día de mañana, al final de la sesión, les voy a pasar unas notas. Bueno, creo que el doctor Juan Domingo también. Pero sí recuerdan que para SUSY de primer orden teníamos la energía menos la energía de factorización, o sea, la energía correspondiente a los eigenestados, menos la energía de factorización, mayor que 0. Y de ahí salía esta condición de que la energía de factorización tenía que ser menor que el estado base. Sin embargo, esto para primer orden. Para segundo orden,
la condición cambiaba. Teníamos dos energías de factorización y teníamos el producto de las diferencias entre las energías de los eigenestados menos cada una de estas energías de factorización. Eso era lo que tenía que ser positivo, ¿cierto? De aquí, yo ese día alcancé a comentarles algo, les digo, nosotros tendríamos que analizar en qué posiciones pueden estar distribuidas estas energías de acuerdo a esta condición. Y uno puede mostrar que, por ejemplo, si las dos están por abajo del estado base, pues en automático esto es positivo. Entonces, por abajo del estado base me funciona igual que en la SUSY de primer orden. La pregunta es, ¿aquí me podrá funcionar que estén por arriba del estado base? Depende de cómo las acomode. O sea, depende de cómo las acomode. Pero la realidad es que sí me pueden funcionar si están por arriba del estado base. Siempre y cuando, por ejemplo, si yo las acomodo entre dos niveles consecutivos, van a poder hacer el cálculo y se van a dar cuenta que esa es una posibilidad. Es cuestión de analizar que si esto es positivo, o si esto es negativo, esto es negativo. Cualquier combinación cruzada no nos sirve, ¿ok? Esto es todo el análisis que se tiene que hacer. Dicho eso, también es importante remarcar que esta condición salía de un valor absoluto, de la norma al cuadrado del estado o de los estados adicionales. Entonces, técnicamente el cero también está admitido. ¿Pero qué significa en el caso de que se tenga la igualdad? Pues que el estado no forma parte que esos no forman parte del espectro. Porque si esto es igual a cero y esto venía de la norma al cuadrado y la norma al cuadrado del estado nos dio cero, pues eso no es un estado físico. Pero nos sirve para implementar la transformación, ¿ok? Vale. Dicho eso, una posibilidad, no lo voy a mostrar, aquí ustedes pueden jugar y hacer todo este cálculo, es relativamente también sencillo. Una posibilidad es que estas energías de factorización se puedan elegir como dos estados excitados consecutivos, los que sean el 0 y el 1 y el 2 y el 3 y el 4. Esa es una de muchas otras posibilidades. Si yo hago eso, si yo elijo mi solución como dos estados excitados consecutivos, me voy a regresar un poquito. Aquí yo no necesito que ese factor que redefiní como nu sea menor que 1. Aquí no lo necesito, porque no me está interesando que la función semilla pase o no pase por el 0. Lo que me interesa es el Wronskiano. Y les digo, por el teorema de oscilaciones se van a dar cuenta que si son dos consecutivas, el Wronskiano no vale 0. ¿Ok? Entonces sí tengo aquí dos parámetros. Al final uno podría jugar también con uno de estos dos, pero aquí sí podemos dejar alfa y beta. Quiero que vean que en esta solución les acabo de mencionar que si este término de aquí es un entero negativo, esto se vuelve un polinomio de orden finito. Pero más aún, si el factor que tenemos aquí es un medio y el que tenemos acá es de la forma x cuadrada, que coincide perfectamente con nuestro cambio de variable, esto nos da los polinomios de Hermite pares, ¿ok? Los polinomios de Hermite pares. Y cuando la hipergeométrica es de la forma x por, cuando la solución es x por una hipergeométrica con menos n, 3 medios y un argumento cuadrado, esa se convierte en los polinomios de Hermite impares, ¿ok? Entonces, esta parte nos va a dar los polinomios de Hermite pares y esta parte de acá, los impares. Vamos a ver, de nueva cuenta en la animación, cómo se verían los socios supersimétricos para ese oscilador. Miren, aquí tengo nuevamente la función semilla y vean cómo no depende de la elección, o sea, la forma en 6 con la exponencial positiva o negativa, no depende de eso. Yo puedo utilizar cualquiera de las dos y no debería de cambiar el comportamiento. Aquí estoy eligiendo la forma con el signo menos. La combinación lineal, tenemos alfa y beta, tenemos eta como el Wronskiano de las dos soluciones y
El B menos, bueno, aquí sí lo escribí directamente como lo que elegimos de partida, como el oscilador armónico, pero el B más, pues lo escribí como B menos más 2 veces la derivada de esa eta. Vean que aquí hay muchos más parámetros porque tengo dos energías de factorización de cada función semilla y los parámetros alfa y beta correspondientes a cada energía de factorización. Ahora, si yo tengo, en el caso del oscilador, dos soluciones consecutivas, una sí o sí tiene que ser par y la otra impar, ¿cierto? Entonces, con lo que les acabo de mencionar, en una de esas soluciones el alfa lo voy a elegir como 0 y en la otra solución el beta lo voy a elegir como 0. Y vean que, bueno, eligiendo que los argumentos se vuelvan negativos de forma consistente, pues aquí vemos porque aparece un 2n que tiene que ver con la parte par y acá un 2n en la otra solución semilla que tiene que ver con la parte impar. ¿Ok? Y el valor de alfa y beta en las partes que quedan también es irrelevante. Es irrelevante porque también nos interesa el cociente. Y ese alfa, el alfa 1 en la solución semilla 1 es un factor global que va a salir del bronsquiano. Y el beta 2 es un factor global que va a salir del bronsquiano. Y como nos interesa realmente la división de la derivada entre la misma función, este factor es irrelevante. Podría ahí ponerle 4 y 8, 20 y 50 y la forma de las soluciones no va a cambiar. Pero vean, aquí lo dejé arbitrario y no debería de haber ningún problema. Ahora, quiero que observen qué es lo que pasa con el socio supersimétrico del oscilador armónico cuando elegimos dos soluciones consecutivas. Vean, cuando n vale 0, ahí antes de que comience la animación, las dos son osciladores armónicos. Pero por acá, a diferencia del caso de primer orden, por acá puse el resultado, este oscilador armónico es un cuarto de x cuadrada, el omega, acuérdense que aquí vale 1, menos 1. No, entonces este creo que es del de primer orden. Debería de bajar en 2 unidades. Sí, creo que ese resultado es del de primer orden. Bueno, para el de primer orden hay una diferencia de 1 unidad, para el de segundo orden una diferencia de 2 unidades. Vamos a ver qué pasa cuando n vale 1, cuando n vale 2 y hasta n igual a 10 en la animación. Vean cómo van cambiando el socio supersimétrico del oscilador armónico de segundo orden. Vean, pasamos, si borramos, porque en la igualdad realmente los estamos borrando, si borramos el estado base y el primer estado excitado, ya vimos que es un oscilador armónico, el socio supersimétrico. Si n vale 1, pues ya empiezan a aparecer todas estas oscilaciones, o sea, estamos borrando el primero y el segundo. Si n vale 2, el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Vean cómo se empieza a modificar el potencial, el socio del oscilador. ¿Y qué característica tiene este de aquí? A pesar de esa forma tan extraña que vemos, el espectro es prácticamente el mismo del oscilador, salvo esos dos estados, salvo el 0 y el 1, salvo el 1 y el 2, o el 2 y el 3, o el 3 y el 4, o el 4 y el 5, pero todo lo demás es como si fuera un espectro de oscilador. Y la forma ya para nada parece de oscilador, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una posibilidad, eligiendo las energías como las correspondientes a eigenestados del hamiltoniano. Hay otras, obviamente sí hay otras. Podríamos haber elegido energías distintas y también se podía realizar el cálculo. ¿Ok? Bueno, déjenme regresar a la presentación. Esta animación el día viernes igual se las vamos por allá a compartir. Si ustedes pues quieren jugar con ella y ver cómo se modifican o qué otras cosas pueden hacer, solo recuerden que no pueden quebrar estas condiciones de energía de factorización menor a la del estado base, ni que el parámetro nu sea mayor a 1. Si en esa animación ustedes le ponen nu mayor a 1, van a ver que van a aparecer las divergencias que les estoy mencionando. O una energía de factorización mayor a la del estado base, también tendrían que aparecer divergencias.
Si no les aparecen divergencias con esos valores, entonces hay algo raro en el código, pero sí aparecen. Ok. Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular la función semilla del oscilador armónico, ya vimos cómo construir sus socios supersimétricos, ya vimos algunos ejemplos específicos, y ahora sí vamos con la parte con la que comencé, con esto de los operadores de creación y aniquilación. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Para el caso del oscilador armónico, los operadores de creación y aniquilación, llamémoslo estándar, los que nos enseñan en el curso, están dados de esa forma. Recuerden que al inicio les comenté que estamos tomando h barra igual a 1 y la masa igual a 1 medio. Con esas unidades, esos son los operadores de creación y aniquilación que aprendemos en los cursos de mecánica cuántica, donde h más sobre esta función es igual a omega a n más por esa misma función. Y bueno, n más sabemos que es igual a omega por n más 1 medio. Y estas funciones son igual a una constante de normalización que depende del índice, e a la menos omega sobre 4x cuadrada, la parte gaussiana, y los polinomios de Hermite, en este caso de omega sobre 2, la raíz de omega sobre 2 por x. Esas son las soluciones que vemos en los cursos de mecánica cuántica para el oscilador armónico. Ahí podrán cambiar por las unidades, pero en esencia son estas las soluciones. Y estos operadores de creación y aniquilación, que ya comentamos que coinciden con los de entrelazamiento cuando el superpotencial es x, cumplen esta relación. El operador a menos actúa sobre las funciones más y nos da como resultado el estado disminuido en un cuanto, en una unidad, y hay una constante de proporcionalidad que es raíz de n. El operador de creación sabemos que actúa sobre el estado n y le aumenta en un cuanto, tenemos n más 1 y la constante de proporcionalidad raíz de n más 1. Eso es lo que nos enseñan en el curso de mecánica cuántica, ¿ok? Ahora, ¿cómo vemos esto en un esquema? A mí me gusta verlo como, también otro nombre que se le da son operadores de escalera, ¿cierto? Pues de esa manera. Estoy en el estado n-1, hago actuar el operador de creación y obtengo el estado n. Lo hago actuar otra vez, obtengo n más 1. Hago actuar los de bajada o los de aniquilación y se le va bajando una unidad. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Quiero hacerles una pregunta, porque acabamos de calcular hace un momento la función semilla. La calculamos de dos formas, no importa cuál quieran elegir ustedes. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando la que se relaciona con la exponencial positiva. Y a toda esa combinación lineal de hipergeométricas, en este caso, todo esto lo estoy tomando para SUSY de primer orden, pero todo esto que vamos a ver ahorita se puede aplicar en la de segundo orden, tercer orden, etcétera. En la de primer orden sí teníamos la condición del nu, recuerden, este nu era menor que 1. Bueno, si toda esta combinación lineal de las hipergeométricas la llamamos G, ¿qué valor debe de tener G para que mis operadores de entrelazamiento coincidan con estos? La G. Dicho de otra manera, ¿qué relación hay entre los operadores de entrelazamiento para una factorización arbitraria y los de creación y aniquilación? Miren, por acá está. Vamos a calcularlo. Vean, la función semilla, su derivada entre la misma función nos daba el superpotencial, ¿cierto? Pero una manera alternativa de escribir esto es que el superpotencial es
la derivada logarítmica de la función semilla, ¿cierto? Esta forma de escribir el superpotencial también la podemos utilizar en la de segundo orden. Recuerdan que en la de segundo orden era la derivada del bronsquiano entre el bronsquiano, más, menos, no importa, ese signo ya les dije de dónde proviene. Pues la derivada entre la misma función siempre la podemos escribir como la derivada del logaritmo de esa función, ¿ok? Entonces es una forma compacta de escribirlo. Ahora, la función semilla vimos que tenía dos estructuras, y aquí vamos a tomar esta porque podemos tomar la otra y tampoco cambia nada. Pero vean, si hacemos eso, el logaritmo de la función semilla es igual al logaritmo de e a la omega sobre 4 x cuadrada más el logaritmo natural de la función g de x, ¿cierto? Y esto de aquí es simplemente omega sobre 4 x cuadrada más el logaritmo natural de g de x. Y si yo quiero w, calculo la derivada de ese logaritmo, y entonces w resulta ser omega medios que multiplica a x más la derivada respecto a x del logaritmo natural de esa función que llamamos g. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? El operador L más, L menos, los operadores de entrelazamiento, los habíamos definido como menos más la derivada más el superpotencial más omega sobre 2 por x, y tendríamos más la derivada respecto a x del logaritmo natural de g de x. ¿Ok? Pero si regresamos un poco, podemos observar que esos operadores de entrelazamiento son esta primera parte que está entre paréntesis, es en esencia a más y a menos, ¿cierto? Multiplicados por raíz de omega. Entonces esto es igual a raíz de omega a más, a menos, más la derivada respecto a x del logaritmo natural de g de x. Ese sería nuestro resultado, que es justo lo que tenemos aquí. Con eso, ya podrían responder la pregunta que les hice al inicio. Esos operadores L más y L menos son operadores de creación y aniquilación, ¿sí o no? ¿No? Sin miedo, no se preocupen, siempre es válido equivocarse. Es la única forma de aprender. De escalera no. ¿Por qué no? Vean. Si yo hago actuar un operador de escalera a más o a menos, en este caso a los operadores que nos enseñan en el curso le puse esa C como para que tenga algo que lo distinga, no es por ninguna otra razón, solamente para eso, para distinguirlos. Si yo voy a actuar un operador de escalera sobre la función n de mi hamiltoniano de partida, yo lo que espero es que el resultado sea esto, ¿cierto? Esto es proporcional a esto, que al actuar el de subida me dé el n más 1, al actuar el de bajada
me dé el n-1. Eso es lo que yo espero de un operador de escalera. Sin embargo, si yo hago actuar este nuevo operador L más, L menos sobre las funciones más con índice n, lo que yo obtengo es lo siguiente: raíz de omega y luego, bueno, aquí sí lo voy a hacer por separado, por la constante de proporcionalidad. Si hago actuar el de subida, perdón, L más, porque no es el de subida, aquí obtengo A más sobre la función más la derivada de g de x, del logaritmo de g de x sobre la función más. Pero esto es igual a la raíz de omega, esto de aquí nos da raíz de n, vamos a escribirlo todo junto, nos da el estado disminuido en una unidad, pero esto de aquí es una función que depende de x, tiene un valor específico. Y vean cómo lo que yo obtengo al final no es un estado disminuido en una unidad. Lo que estamos obteniendo al final de estos operadores es una combinación de dos estados. Entonces, no. La respuesta es que en general, los operadores L más y L menos, aquí está algo mal en el cálculo. Este tendría que ser este de acá. Aquí así. Y para el L más, de manera similar, tendría que ser n más 1 por omega n más 1 y nuevamente nos da una combinación lineal. Entonces, no, la respuesta a la pregunta que les hacía al inicio es no. Los operadores L más y L menos, los operadores de entrelazamiento, no son operadores de creación o aniquilación en el caso más general posible. ¿Por qué? Porque el resultado, como estamos viendo, es una combinación lineal. ¿Ok? Sin embargo, hay un caso particular que es el que nos enseñan en clases. Y ese caso particular, ya les había dicho, es donde estas cosas, pues en esencia son estas de acá. Bueno, aquí me lo salté, pero la más. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando el término adicional, el término que se genera de esta parte y de esta parte es nulo, ¿cierto? ¿Y cuándo se vuelve nulo ese término? Necesitamos que toda esta función sea cero. Esto no es cero, porque depende de, tenemos para todos los distintos n's. Entonces lo que tiene que ser cero es esta de acá. Como tenemos la derivada de algo que es igual a cero, estamos exigiendo que el logaritmo de esa función sea una constante. Si el logaritmo de esa función es una constante, esa función a su vez es una constante. Entonces, si nos regresamos, aquí está lo que yo definí como g. ¿Bajo qué condiciones o en qué caso eso se vuelve una constante? Bueno, les voy a dar la respuesta, después lo checan, lo analizan, pero g de x es una constante si nu es igual a 0 y la energía de factorización es igual a menos un medio. Con esas condiciones, ustedes van a recuperar lo que les enseñaron en el curso de mecánica cuántica supersimétrica, los operadores de creación y aniquilación usuales, ¿ok? Pero ahora
Viene otra pregunta. Ya vimos que L más y L menos no nos sirven como operadores de creación y aniquilación. ¿Ok? Sin embargo, para estos de aquí, pues yo sí sé cuáles son sus operadores de creación y aniquilación. Son los A más y A menos que acabo de presentar. La pregunta es, ¿qué pasa con las funciones menos? Las del socio supersimétrico. En el caso más general, ya les mostré en las animaciones que hay unos casos donde esas funciones pues van a ser las del oscilador, porque teníamos de nuevo el oscilador. Pero hay otros casos donde para nada es un oscilador. Entonces, para el caso más general posible, ¿será factible construir operadores de creación y aniquilación? ¿Se podrá o no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Pues en general esas funciones no tienen en este momento una forma definida porque, como estamos diciendo, es el más general posible. Es cualquier energía de factorización que se me ocurra, que esté en el rango de lo permitido, y cualquier parámetro nu que se me ocurra, también en el rango permitido. Entonces, si yo quiero construirles un operador de creación o aniquilación, pues tendría que depender ese operador sí o sí de cómo elija yo la energía de factorización y el parámetro nu, ¿cierto? Y eso lo complica. Entonces, ¿creen que se pueda o no se puede? Si no se puede, pues ya nos vamos y salimos temprano el día de hoy. Bueno, miren, la respuesta es que sí se puede. Sí podemos construir esos operadores de creación y aniquilación para las funciones menos. Pero obviamente no van a ser el operador de creación y aniquilación para el operador, perdón, los operadores de creación y aniquilación de las del oscilador. Tiene que ser otra cosa. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿recuerdan cómo se definían las funciones menos? ¿O cómo las obteníamos? Vean, para el socio supersimétrico H- teníamos el espectro de energía esto era igual a ¿qué? A la energía de factorización, que era el nivel más bajo, y las demás energías eran las mismas que las del hamiltoniano más, ¿cierto? Y el conjunto de eigenfunciones, las menos, eran la asociada a esta energía, que la definimos con un subíndice epsilon, menos, y las funciones menos. Esta de aquí tenía una particularidad. Esta no se encontraba de la misma manera que estas. Esta de aquí la encontrábamos con la condición L menos actuando sobre esa función la aniquilaba. Así construíamos esta función, ¿cierto? Y las otras las funciones menos las encontrábamos como la acción del operador más sobre las funciones más divididas entre ese factor. Y esto ya está normalizado, ¿ok? ¿Y eso cómo lo podemos interpretar en un esquema? H más tenemos el estado base y la función más.
el primer estado excitado y la función 1 y el segundo y así hasta un estado n. ¿Ok? Y para el hamiltoniano H- tenemos estos mismos estados, las energías son exactamente las mismas, pero las funciones de onda no. Las funciones de onda acá son la 0 menos, la 1 menos, la 2 menos, la n menos, y para pasar de aquí a acá, yo puedo hacerlo con el operador L+, aplicando el operador L+, aplicando el operador L+, y aplicando el operador L+. Y este estado, que acá no existe, el que corresponde a epsilon, es el único que se construye de una manera especial. ¿Okay? Entonces ya tenemos ese esquema. ¿Se les ocurre alguna manera en la que yo pueda no pasar de aquí a acá, sino brincar, por ejemplo, de esta a esta, o de esta a esta, o entre cualquiera de esos pares? ¿Se les ocurre alguna manera? Vean, a ver, ahí va otra pista. Recuerden que yo podía pasar de las funciones más a las funciones menos aplicando el operador L+, ¿cierto? Pero podía hacer lo opuesto, pasar de las menos a las más aplicando el operador menos. Bueno, acá también aplicando el operador L-, aplicando el operador L-, aplicando el operador L-. ¿Ok? Entonces, eso ya me sirve porque yo puedo brincar de aquí para acá como se me dé la gana, simplemente utilizando los operadores de entrelazamiento. Y ahora, en el hamiltoniano de partida, este de aquí, que es, en nuestro caso, oscilador armónico, ¿cómo puedo pasar entre estos niveles? Entre estos de aquí. Con los de escalera. Yo puedo subir con este y puedo bajar con este. Y eso ya creo que ya ven por dónde va, ¿cierto? Si yo quisiera pasar de este estado a este de aquí, la realidad es que no sé cómo hacerlo de manera directa, porque este estado pues ya vimos que depende de los diferentes parámetros que tiene, no tiene una estructura que yo pueda decir, ok, es súper sencilla, porque ya vimos que va a estar involucradas en el caso más general posible, toda la hipergeométrica, la combinación de hipergeométricas va a estar ahí. Y no solamente la combinación, sino la derivada de esa combinación. Entonces es un relajo. Pero sí puedo pasar de este de aquí a este de acá con L-. Y luego de este de aquí, si quiero subir, aplico a más. Y de este de aquí, si quiero ir a este de acá, puedo aplicar L+. Entonces, aplicando estos operadores en ese orden específico, no puedo alterar el orden. Si aplico los operadores en ese orden específico, yo logro pasar de aquí a acá. No en un camino directo, pero en un camino que me garantiza que sí o sí subo en un nivel, ¿cierto? ¿Y cómo podemos ver eso en un pequeño esquema? Pues de esta manera, vean. Si yo estoy en el estado n- y quiero bajar un nivel, primero aplico L- para moverme al estado más. Bajo con el operador de aniquilación al estado n-1 más. Y aplico el operador de entrelazamiento L+ para moverme al estado menos con n-1. Y entonces ya logré pasar de este de aquí a este de acá
siguiendo esta cadena de transformaciones. El orden es importante, es la aplicación de estos tres, pero tiene que ser sí o sí en ese orden. Primero L menos, después A menos y por último L más, en ese orden, ¿ok? Y para subir, pues es lo que les acabo de explicar en el pizarrón. Si estoy en el estado N y quiero llegar al N más 1, aplico L menos, y eso me mueve al estado más con etiqueta N, aplico el operador de creación y eso me mueve al estado N más 1 con etiqueta más, y aplico el operador de entrelazamiento L más y ya estoy en el estado que quería. ¿Ok? Esa cadena de operadores me permite subir o bajar, pero no he terminado, porque en realidad esa cadena, pues por ahí, bueno, si quiero hacer el cálculo completo voy a tener que meter los factores que salgan de aplicarlos en ese orden, ¿cierto? Y para eso, vean la propuesta que vamos a hacer. Quiero señalar que esta propuesta no es única, ustedes se podrían inventar una diferente, siempre y cuando funcione. Lo que es relevante en esta propuesta es que los operadores aparecen justo en el orden que les mencioné. L menos, este operador de aquí, que es una función del operador de número, no altera el resultado, porque el operador de número, vean, yo cuando haga actuar L menos sobre las funciones menos, me va a dar una función más. ¿Y qué le hace el operador de número a las funciones más? ¿Las cambia? No las cambia, simplemente modifica la constante de proporcionalidad. Si fuera directamente el operador de número, tendríamos n, pero como estoy proponiendo la raíz de una función del operador de número, pues vamos a obtener una constante de proporcionalidad que sea exactamente eso, la raíz de g evaluada en n. Pero no me va a cambiar el resultado de ese ciclo que les mostré. Y podría, siempre y cuando yo meta funciones que actúen solamente en los pasos donde tengo la función más. ¿Por qué la más? Porque ahí es donde sí sé cómo actúa el operador de número. Siempre y cuando yo meta funciones de ese estilo, el resultado o la acción efectiva no va a cambiar. La acción efectiva me va a hacer subir o bajar. Lo que va a cambiar es la constante de proporcionalidad, ¿ok? Vean cómo esta propuesta que yo tengo aquí en la ecuación 14, si yo la hago actuar sobre el estado epsilon menos, el único que se construye de manera diferente, lo aniquila. Lo aniquila, pero el estado epsilon menos, ¿qué estado es del hamiltoniano H menos? Sería su estado base, porque es el que corresponde a la energía de factorización, pero la energía de factorización es la más pequeña del espectro. Entonces, ese estado en realidad es el estado base. Entonces, el operador de aniquilación que acabamos de proponer aniquila el estado base. Y ahora vamos a ver qué pasa sobre las funciones n menos, las que sí se construyen con la acción del operador de entrelazamiento. Aquí me salté los cálculos, pero ustedes los pueden hacer, también son muy sencillos. Ya el lunes vimos cuáles son las constantes de proporcionalidad y saben qué queda de aplicar el A menos sobre los estados del oscilador. Pueden comprobar que si aplicamos el A menos sobre los estados n, si obtenemos un estado n menos 1 menos con esta constante de proporcionalidad, donde g sigue siendo arbitraria. Pero noten algo, ¿qué pasa aquí con n? N puede ser 0, 1, 2, 3, porque es la etiqueta de los estados más, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando n vale 0? Es 0. ¿Pero qué quiere decir eso? Que entonces nuestro operador de aniquilación aniquila al estado epsilon y al estado n igual a 0. Pero el estado epsilon era el estado correspondiente a la energía de factorización, que es la más baja, el estado base, y el estado n igual a 0 es el que corresponde a E0 más, que en realidad es el primer estado excitado, porque es la siguiente energía. Entonces, este operador de creación, perdón, de aniquilación que propusimos, aniquila en realidad a dos estados,
al estado base y al primer estado excitado, ¿ok? Al menos a esos dos, porque yo aquí podría jugar con esa G y pedir que esa G valga 0 cuando n vale 5, por ejemplo, o cuando n vale 10, y entonces aniquilaría también al estado 5 o al estado 10 o a cualquiera que a mí se me ocurra, o incluso a una cantidad mayor de estados. Yo podría proponer que la G sea x menos 1 por G de n, sea n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por n menos 4, y aniquilaría al 1, al 2, al 3 y al 4, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo ahí una amplia posibilidad en realidad tenemos una gama de operadores de aniquilación, toda una familia de operadores de aniquilación caracterizados por la elección de esta función. Esta función es lo que va a determinar la forma final del operador. Y una vez que yo decida cuánto vale, ya tengo uno en específico. Ok, creo que sí vamos a acabar un poquito antes. Vean qué pasa si en particular yo elijo la función g como 1 entre este producto, donde quiero que noten que aquí la etiqueta no es n minúscula. Aquí se me pasó el subíndice c, pero este debería ser subíndice c. Esta etiqueta es del operador de número. ¿Por qué? Porque recuerden que g de n es un operador. Entonces, lo que yo estoy evaluando ahí es en realidad la función. ¿Cómo definimos una función de un operador? Por medio de su serie de Taylor, ¿cierto? Si tiene serie de Taylor, pues, sabemos cómo actúa. Esto de aquí sobre las funciones más está bien definido. Recuerden que esta cantidad para cualquier valor de n minúscula es distinto de 0. ¿Sí recuerdan por qué? ¿No? Porque la energía de factorización era mayor que el estado base. Entonces, esto de aquí está bien definido. Y entonces, si yo defino de esta forma la G en el operador de aniquilación a menos, pues resulta que la acción efectiva se simplifica, y a menos, actuando sobre las funciones menos, me da 0 para n igual a 0 y raíz de n para n igual a 1, a 2, a 3, etcétera, por los estados disminuidos en una unidad. Además de que también aniquila a la función con épsilon. ¿Okay? Y ahora, ¿qué pasa con el correspondiente operador de creación? Y aquí, pequeño paréntesis. Yo estoy eligiendo que mi operador de creación lo voy a definir tal y como lo hago en el caso del oscilador armónico, la estructura estándar que nos enseñan, donde el A más, el de creación, es simplemente el dagger del A menos, pero no era necesario, o sea, simplemente pude haber propuesto algo similar a esto de acá, nada más que en lugar de pedir que bajara en 1 la etiqueta, podría haber pedido que la subiera en 1, y también funcionaba. Pero bueno, si el dagger cumple con esa acción, pues fácilmente lo puedo definir como un operador de creación. Y vean lo que pasa. La acción de este operador de creación sobre el estado épsilon me da 0. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? El A menos lo tenemos definido como L más A menos raíz de G L menos. Y entonces el A más, que es el dagger de este operador menos, nos daría el dagger de todo esto, ¿cierto? Pero el dagger de toda esta cantidad es primero este y dagger. Pero el dagger de L menos es L más. Y luego este de aquí, dagger. Pero ese de ahí no cambia. Este es real.
Y luego el dagger de A menos es A más. Y el dagger de L más es L menos. Y si yo hago actuar este operador sobre la función epsilon menos, esto es igual a toda esta parte de aquí hasta esto de aquí, por ese pedacito. Pero, ¿cómo se definía el estado menos? Como un estado que era aniquilado por L menos. Entonces, esto es 0. Entonces, nuestro operador de creación, en este caso, también aniquila al estado base. Recuerden que el estado epsilon es el estado base. Y para los estados excitados, que en este caso los etiquetamos con n igual a 0, 1, 2, 3, etcétera, vean cómo el operador de creación sobre las funciones menos nos da raíz de n más sobre los estados menos con etiqueta n más 1, si consideramos este de aquí, que es exactamente la misma acción que uno esperaría en el caso de oscilador armónico. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta que les hice al inicio, pues ya vimos que la respuesta, si L más y L menos funcionan como operadores de creación y aniquilación, la respuesta es que en general, no, en general. Hay casos particulares donde sí. Y a pesar de eso, para el socio supersimétrico, cualquiera que sea, porque dense cuenta que aquí yo jamás me preocupé por cuál era la forma de W o de la función semilla o de la energía de factorización o del parámetro nu, no me preocupé en ningún momento por eso. Esto funciona para cualquier elección. Entonces, sí somos capaces de construir escaleras para el socio supersimétrico, pero vean que sí tiene un comportamiento que es distinto al que esperaríamos en el caso del oscilador, porque aquí ya vimos que se aniquila, el de aniquilación aniquila dos estados, el base y el primero, y el de creación, sorprendentemente, también aniquila el estado base, y sobre los demás actúa bien. Y hay otra cosa que quiero recalcar, y es que si yo eligiera esto de aquí, que sería una elección simple, como una constante, digamos la identidad, es decir, que el esquema es exactamente el que mostramos en los bloques, L menos, A menos, L más, estos operadores de creación y aniquilación, aquí estos son los de las funciones menos les puse una tilde, por allá sí está, aquí se me pasó y bueno, a estos no les puse la C. Estos operadores, los del oscilador armónico, los de creación y aniquilación, ¿de qué orden son? Son operadores diferenciales ¿de qué orden? De primer orden. Sin embargo, los operadores de creación y aniquilación tildados, los de las funciones menos, ¿de qué orden son? Como mínimo, como mínimo. Véanlo de aquí. Este es de primer orden, primer orden, primer orden. La acción conjunta sí o sí es de tercer orden. Entonces, un operador de tercer orden me permite aniquilar las funciones. Y digo como mínimo porque les dije, eso en el caso donde haya elegido esto como la identidad. Si esa cosa de ahí yo la elijo de una manera diferente, pues cuidado, porque n, ¿de qué orden es? El operador de número. Segundo orden, porque n es el producto de A más a menos. Y eso es de segundo orden. Pero si además yo tengo una función de eso, pues puede ser del orden que sea. Entonces, en general, nuestros operadores de creación y aniquilación para las funciones menos son operadores de tercer orden como mínimo. ¿Ok? Y bueno, con eso concluyo la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo esto último que vimos de aniquilación y la creación fue de forma muy general, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, se podría aplicar a, no sé, pasar de un sistema que como tal no sabemos si es de tipo oscilador armónico a otro que tampoco sabemos si es de tipo oscilador armónico, y ya no serían estos operadores de creación, ¿no? Los que ya conocemos. Sí, sí, buena pregunta. En realidad esto no fue lo más general posible porque es para el caso de oscilador armónico. Ok. Pero la idea sí se puede aplicar a otros sistemas. Solamente que si ustedes se fijan, es difícil encontrar los operadores de creación y aniquilación para un sistema que no sea oscilador armónico. En otro tipo de potenciales, uno puede encontrar artículos de, no sé, me voy a inventar algo, Rosen-Morse, donde hay distintas propuestas de operadores de creación y aniquilación, y cualquiera que funcione, cualquiera que le baje una unidad a la etiqueta, en principio es válida. ¿Ok? Entonces, sí se puede generalizar, pero el problema radica ahí, en encontrar primero los A más y A menos del sistema conocido. Una vez que tú logres encontrar los A más y A menos del sistema conocido, este juego de brincar de esta forma, haciendo una especie de U, es completamente válido. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Al final, cuando dijiste que tendríamos por mínimo ecuaciones de tercer orden, ¿qué implica de que eso aniquile o no aniquile? O sea, que sea como mínimo de tercer orden. No, o sea, en realidad no pasa nada. Mira, en el caso más sencillo, estas funciones, ¿recuerdan cuáles eran? Oscilador armónico, ¿cierto? Y en el caso en el que esto sea oscilador armónico, yo no necesitaría preocuparme por esto, porque en el oscilador armónico yo sé perfectamente cómo son estos operadores, los estándar de primer orden. A pesar de eso, quiero resaltar lo siguiente: si yo no estoy seguro de que voy a llegar a oscilador armónico, estos de aquí también funcionan como operadores de creación y aniquilación en las mismas funciones de oscilador armónico. Lo del orden simplemente tiene que ver con la definición. Ese sería el orden mínimo que necesitamos para garantizar que tú puedes crear la escalera, o sea, subir y bajar. Ese sería el orden mínimo para garantizar. Y digo garantizar de nuevo, porque incluso si es oscilador, pero no lo sabes, sí o sí tienes que jugar de esta forma, si no sabes que esto de aquí es oscilador. Y el orden mínimo, pues, es de tercero. Si tú ya supieras que vas a llegar al socio supersimétrico, que es oscilador, pues no necesitas uno de tercer orden, basta con que apliques el estándar, que es de primero. Pero si no, esto te garantiza. Y el orden mínimo, pues es eso, el de tercero, por la construcción. Pero puede ser mayor, dependiendo de cómo elijas esta cantidad de aquí. Eso es todo. Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, agradecemos nuevamente al doctor Daniel